La ley de Ohms es muy sencilla y consiste en ley de Ohms. Vámonos aquí en la aplicación electrodo para explicarles. La ley de Ohms dice que la corriente va a depender del voltaje sobre la resistencia. El voltaje se obtiene a partir del cálculo de la corriente por la resistencia, y la resistencia se va a obtener entre el voltaje dividido por la corriente. La potencia se calcula aquí en esta tabla. Se puede combinar las dos leyes, la ley de Ohms y la ley de Watts. La ley de Watts, que es la potencia, se obtiene multiplicando V por I, voltaje por corriente, más no la resistencia. ¿Ya? En una tabla que les voy a compartir más adelante, van a ver las fórmulas son distintas por si tenemos, si de pronto no tenemos voltaje ni una de las dos, ni voltaje ni corriente, pero tenemos un valor de resistencia para hallar el voltaje. Entonces la ley de Ohms es P es igual a I por R. R es igual a V sobre I, y es igual a V sobre R. Y la potencia es la ley de Watts, que es otra fórmula. Entonces, en este caso, 5 voltios, hay 5 ohmios y 1 amperio en este circuito. Entonces, 5 voltios sobre 5 sobre 5 es igual a 1, ¿verdad? 1 amperio. Para resistencia, 5 entre 1 es igual a 5, y 1 por 5 y por R es igual a 5 volts. Entonces, esto básicamente es así la ley de Ohms: voltaje, corriente, resistencia. La potencia se obtiene con dos valores, el voltaje y la corriente. ¿Ya? Entonces, aquí nos dice V por I nos va a dar la potencia. Son 10 por 1, 10 vatios. La potencia está dada en vatios. Modificamos de casualidad la resistencia en este circuito, nos crea otra corriente. 10 por 454 miliamperes igual a 4.5 vatios. Y esta es la potencia disipada por la resistencia. Entonces, con esta fórmula que tenemos aquí, calculamos dicha resistencia en un circuito con su voltaje, su corriente que va a pasar por el circuito, y la potencia que va a disipar esa resistencia. Entonces, aquí tenemos también la opción. Las siguientes fórmulas te las da aquí, que es a calcular. Resistencia es igual potencia entre corriente a la 2 sobre 2. Resistencia igual a voltaje a la 2 sobre la potencia, y es igual a potencia sobre voltaje, y es igual a la raíz de potencia
entre resistencia y B es igual a B, P sobre I. P es igual raíz cuadrada de P por R. Entonces vamos a ver la resistencia con esta potencia que instalamos aquí, digitamos aquí, nos va a dar la resistencia que es 555 ohms. Bueno, entonces con esta pequeña pestaña podemos hallar la resistencia de un circuito cuando la potencia que necesita. Entonces con esta pequeña calculadora que está en Electrodoc, en la aplicación pueden encontrar la resistencia, la corriente, el voltaje y la potencia. Pero esto más que todo es la ley de Ohms. Entonces estamos hablando sobre resistencia y con esta fórmula hallamos los parámetros de aquella resistencia: voltaje, corriente y potencia de disipación.